para que usted vaya conmigo a las Sagradas Escrituras y veamos el libro de Habacuc, el capítulo 3, verso 17 al verso 19. Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19. No sé si entre las Biblias que hay ahí está Reina Valera. Si pudiera estar esa Biblia, yo agradecería mucho. Si no, la que haya, no hay problema. Habacuc, capítulo 3. Verso 17 al verso 19. Vamos a ver cuál es la versión que nos sale. Bien, gracias. Es que tomando la palabra del pastor Ariel Padilla, en esa versión se lee, ¿cómo es que dice él? Más mejor, ¿verdad? No sé qué lo voy a leer. Dice la palabra del Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Yo he participado en innumerables actividades de estos procesos de confrontación. Sobre todo hubo un tiempo en que era parte de un equipo que trabajaba con jóvenes en procesos de rehabilitación de alcohol y drogas, y ahora esto no se puede hacer, ¿verdad? Pero en aquel tiempo se hacía. Había una terapia que se le llamaba la terapia de la confrontación, y la terapia de la confrontación no era otra cosa sino que identificar a aquellos jóvenes que de alguna manera habían desertado a las reglas, ya fuera porque se les había dicho que tenían que llegar a una hora, llegaron unos minutos después, o porque tenían que hacer una llamada y no la hicieron. Y desde luego dentro de esa terapia de confrontación, que yo personalmente decía, bueno, el conocimiento que uno tiene de terapia, ¿verdad? Era confrontar al individuo para hacerlo entender cuál había sido su actitud con respecto a las decisiones que había tomado por encima de las reglas que estaban establecidas. Y una de las cosas que se le preguntaba era precisamente esa: ¿cuál es tu actitud? ¿Verdad? ¿Cuál es tu actitud? Porque por lo general, cuando observamos en la vida de la gente algún tipo de postura corporal en algún momento dado, o algún tipo de postura emocional en algún momento dado, identificamos que ese tipo de postura tiene que ver en alguna medida con su actitud, ¿verdad? Si lo vemos dentro de unos procesos verbales o no verbales, y vemos que dentro de esos procesos se está declarando gestos ya en este caso negativos, ¿no? Pues por lo general tratamos de interpretar cuál es la actitud. De hecho, en aquel entonces siempre se decía: fulano de tal tiene mala actitud.
los problemas que se los busca por sus malas actitudes. Y desde luego, cuando hablamos de actitudes, de lo que estamos hablando, de lo que estamos postulando, es que cada individuo es un co-creador de su propia realidad, y no es meramente una simple víctima de las circunstancias. Hay gente que va preparando su forma y manera de reaccionar en la vida. Yo los he escuchado, a gente que ellos mismos se programan cómo van a actuar en una forma, cómo van a actuar en otra, y qué cosas van a hacer en tales o en cuales circunstancias. De hecho, una vez yo escuché una conversación de hombres que era bien interesante. Ellos estaban hablando hasta dónde llegaba su límite de paciencia con los demás. Entonces uno decía, pues fíjate, a mí lo que me da coraje es cuando alguien me apunta con el dedo. Ahí es que yo pierdo la chaveta. Ustedes saben lo que es la chaveta, ¿no? Yo estoy seguro que nadie sabe lo que es la chaveta. La chaveta es el instrumento que usaba el zapatero para trabajar con el calzado, en ocasiones para molar el cuchillo, ¿no? La navaja que utilizaba para cortar la piel. Y desde luego, si perdía la chaveta, no podía realizar el trabajo. Y la gente entonces pues, utilizaba ese tipo de expresión para decir, no puedo ser yo porque perdí la chaveta, ¿no? Y desde luego otro le decía, pues fíjate, a mí que me apunte con el dedo no es nada. A mí lo que más coraje me da es que me enseñen el dedo malo. No tengo que preguntar quiénes saben lo que es el dedo malo, ¿no? Entonces venía otro y decía, no, pues fíjate, no, a mí eso no. A mí lo que me da coraje y me hace perder la chaveta es que alguien me mencione a mi mamá. Y cada uno de ellos pues establecía más o menos, ¿no?, el parámetro, el límite hasta donde podía llegar como resultado de sus actitudes frente a algunas circunstancias. Y lo que es doloroso y lo que es triste es que muchas veces como resultado de las actitudes la gente se limita en su capacidad y en su potencial. Si no les gusta que les llamen la atención, si no les gusta que se les corrijan. Y desde luego, en el caso del profeta Habacuc, nosotros vamos a ver dos tipos de actitudes. La actitud precisamente de un hombre que en un momento dado interpretó las circunstancias en su entorno y de la forma en que las interpreta, entonces desarrolla una postura anímica, una postura emocional, que no es otra cosa que la actitud. Desarrolla una actitud donde todo lo ve grisáceo, donde todo lo ve difícil, donde prácticamente para él nada se puede resolver. Y yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro del profeta Habacuc, pero Habacuc comienza en su libro hablando de las situaciones dolorosas y agónicas que hay en medio de su comunidad, donde él dice que las medidas que se están tomando contra los pobres, contra los indefensos, son medidas muy, muy opresivas. Y desde luego, era cierto, no era falso, era cierto. O sea, en el tiempo de Habacuc, Israel estaba tomando unas medidas opresivas contra los pobres. Por el otro lado, él también observa y dice que el sistema legal que había en Judá, que había en Israel, era un sistema legal que había colapsado. Y para colmo de males, Habacuc también plantea y postula el hecho de que ante toda esta situación Dios no está haciendo absolutamente nada. Y lo que es peor, cuando Dios le dice que va a hacer algo, entonces Habacuc se escandaliza más,
Porque Dios le dice, mira, lo que yo voy a hacer es que llana y sencillamente yo le voy a dar luz verde a los de Asiria para que invadan a Judá, y entonces las cosas se van a poner peor. Entonces Habacuc de inmediato empieza entonces a contrariarse, porque descubre que él está consciente de la injusticia, está consciente de la maldad, pero Dios a la larga no ha hecho nada, y cuando Dios le comunica lo que va a hacer, entonces lo que Dios va a hacer tampoco le gusta. Y es como consecuencia de esta dinámica que se está dando en la vida de Habacuc que uno empieza a ver en el documento de Habacuc a un hombre con una actitud de desánimo. Cuando yo era adolescente leí una anécdota, y la anécdota contaba una subasta, y decía que el diablo había salido a subastar. En la anécdota, el diablo había salido a subastar todas sus armas y había convocado para la subasta un sinnúmero de príncipes y de gobernantes, y ellos llegaron a la subasta, y desde luego allí Satanás subastó prácticamente todas las armas que él tenía, pero había un arma que estaba puesta hacia una esquina que llana y sencillamente él no la puso en subasta, y alguien de los que estaba allí en el proceso y en la dinámica de la subasta, según la anécdota, levantó la mano y le preguntó a Satanás qué él iba a hacer con aquel instrumento, con aquella arma que había allí. Y él dijo, no, esa no entra en la subasta. Y entonces, desde luego, empezó la disputa, porque si él había convocado para hacer una gran subasta, lo propio era que todo lo que había allí se subastara. Y desde luego empezó la postura de Satanás a decir que él no iba a subastar aquella arma, y la gente empezó a exigirle que la subastara. Finalmente Satanás dijo, yo no la puedo subastar. Y alguien le preguntó, digo, bueno, ya que no la vas a subastar, ¿tú nos pudieras decir cómo se llama esa arma? Y desde luego él accedió. Y digo, yo les voy a decir cómo se llama el arma. Y digo, el arma se llama desánimo. Porque con esta arma, todo lo que yo he subastado hoy, lo voy a volver de nuevo a adquirir. Y desde luego, uno de los graves problemas en los que entra Habacuc es precisamente en una actitud de desánimo. Porque comenzó a mirar en su entorno, comenzó a mirar hacia todos lados, y en todos lados lo que él veía era injusticia, atropello, maldad, robo, violencia, desgracia. Y desde luego estaba tan ofuscado en lo que veía en su entorno que ya no y sencillamente cayó en la trampa del desánimo. Yo creo que nosotros, como cristianos, necesitamos mirar la vida y lo que está en nuestro entorno con una actitud que, si bien es cierto, o sea, el jíbaro nuestro dice que no se puede tapar el cielo con ¿qué? No se puede tapar el cielo con la mano. Y yo creo que nosotros debemos mirar la vida con la realidad con la que la vida es. Pero hay un elemento importante en nosotros, y es que en nosotros se da como resultado de nuestra fe, se dan unas perspectivas que son totalmente distintas a las que el mundo puede tener. Y si bien es cierto, lo que está en nuestro entorno está mal, oiga, pero no nos podemos sentar a darle culto a lo malo. No nos podemos sentar a darle culto a lo perverso. No nos podemos sentar a estar avalando todo el día. Yo me topo con una gente, Dios mío, que lo único que sale de su boca son cosas negativas. De hecho, yo no sé si, yo pienso que sí, que en algún momento dado yo les he hablado a ustedes aquí de una señora que fue parte de esta iglesia, y desde luego puedo hablar de ella porque eso hace más de 20 años, y yo creo que ella no se acuerda de mí,
aunque yo me acuerdo de ella, ¿verdad? Pero era una señora que nos visitó por un tiempo a la iglesia, y mire qué dato interesante, no había una forma en que uno pudiera hacerle una pregunta y su respuesta fuese positiva. Uno siempre le preguntaba a ella, ¿cómo usted está, fulana? ¿Verdad? Para que no se nos vaya a zafar el nombre. Entonces uno le decía, ¿cómo? Ay, bendito pastor, mire, es que como yo estoy, yo ni se lo puedo explicar. Hay tanto dolor. A mí me duele por aquí, me duele por acá, me duele la espalda. Y desde luego llegó un momento en que yo quería encontrar una respuesta distinta. Y yo dije, yo creo que el problema no es ella, el problema soy yo. Y es que yo siempre le estoy dando la oportunidad a ella que me responda a la pregunta mía. Yo, como le estoy preguntando cómo usted está, pues obviamente yo le estoy dando el espacio para que ella me diga cómo está o cómo ella se siente. Pero yo lo voy a hacer distinto. El domingo era un tiempo, claro, cuando uno se podía parar en la puerta y no había 3 cultos, había uno solo, y uno se podía parar en la puerta y saludar a la gente. Pues yo dije, yo no le voy a preguntar este domingo cómo ella está, yo le voy a decir otra cosa. Y cuando ella caminó y yo la vi, óigame, fulana, pero qué bien usted se ve. Y me dijo, no se crea, pastor. No se crea. Y ahí de inmediato, ella no esperó, ahí de inmediato me dijo, mire, me acaban de encontrar una pelota aquí. Y desde luego, yo como no quería escuchar nada de eso, yo de inmediato le dije, sí, usted me habló de ella el domingo pasado, pero no, esta es otra. O sea, era como si ella se diera la tarea todos los días de palparse el cuerpo a ver dónde se encontraba alguna otra masa, ¿no? Y finalmente yo opté y dije, venga, es mejor saludarla y ni preguntar ni cómo está, ni tampoco decirle que está bien, porque no hay forma. Habacuc cayó en esa trampa. Cayó en la trampa de todo lo que miraba, todo lo que veía. Lo veía de forma negativa, lo veía de forma grisácea. Todo lo que él observaba, todo lo que él veía. Entonces, como consecuencia de ello, vino la duda. Porque cuando todo lo que vemos es grisáceo, cuando todo lo que vemos es malo, entonces, pues, ya ni sencillamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Caemos en esa trampa. Y por lo tanto, él cayó en la segunda trampa, la trampa de la duda. Y ahora le preguntaba a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Y qué tú vas a hacer? Y no me diga lo que vas a hacer, porque ahora descubro que lo que tú vas a hacer es peor. Es peor de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Y como consecuencia de la duda, Habacuc cayó en la falta de fe. Si vamos un momentito a Habacuc, al capítulo 1 de Habacuc, y vemos el versículo 1 hasta el versículo 4, mire lo que nos dice Habacuc. Él mismo nos los confiesa, él mismo nos los declara. Habacuc capítulo 1, versículo 1 hasta el 4. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y en el verso 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Fíjese, es un hombre que está convencido de que Dios no lo escucha. ¿Y hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia? Y tú no salvarás. Es decir, yo me canso de pedirte y tú no haces nada. Y mira lo que dice el verso 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Y en el verso 4, mire cómo dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Óigame, tener unos ojos como los que tenía Habacuc en este entonces es detrimental a la vida. Donde lo único que ve es iniquidad y violencia. Donde él mismo plantea que como resultado de ello
Él ha llegado a una conclusión. ¿Cuántos cristianos no habrán llegado a la misma conclusión? De que como consecuencia de la iniquidad, de la violencia, de la maldad, de la desgracia, de los problemas, Dios se ha ido del planeta Tierra. ¿Cuánta gente no llega a pensar lo mismo? Dios se ha cruzado de brazos. Dios no tiene ningún interés en manejar los problemas y las crisis humanas. De hecho, Él ha llegado a plantear en esos versos que según su entendimiento, Dios no escucha la oración. Fíjese lo que está diciendo Habacuc. Mira, yo he llegado a esta conclusión, y a la conclusión que he llegado es que Dios no escucha la oración. Ha llegado a pensar que Dios no tiene manos, y ha llegado a sentir y a declarar que Dios no se encuentra en ninguna parte. De lo único que Él habla es de pleitos. De lo único que habla es de contiendas. De lo único que habla es de injusticias. De lo único que habla es de dificultades. De lo único que habla es de desgracia. Y note bien, la pregunta que pudiéramos hacernos y la respuesta más honesta que pudiéramos dar a ello es que todo lo que Él estaba viendo era cierto. Y hay gente que dice, ¿y qué quieres que haga? Si eso es lo que estoy viendo, ¿qué quieres que determine? Si eso es lo que estoy mirando. Oigan, ¿sabe qué me encanta a mí de Jesús? ¿Y sabe qué me encanta a mí del ministerio de Jesús? Que Jesús miraba de manera distinta a como usualmente nosotros miramos. Mire, había una mesa que se ponía en cualquier esquina de calle en Jerusalén, y detrás de esa mesa había un individuo, y ese individuo que estaba detrás de esa mesa tenía a su lado derecho y a su lado izquierdo 2 soldados romanos, y en su entorno, junto a los 2 soldados romanos, había también otra estela de soldados romanos que estaban allí precisamente para impartir el orden que ese hombre iba a realizar con el trabajo que iba a hacer detrás de esa mesa y al lado de esos 2 soldados romanos. ¿Sabe cómo se llamaba ese individuo? Ese individuo se llamaba recolector de impuestos. Ahora, si usted en el tiempo de Jesús le hubiera dicho a cualquiera ¿qué es lo que hay detrás de una mesa que está rodeado de soldados romanos? Inmediatamente sabe lo que hubiera dicho cualquier persona. ¿Qué es lo que hay detrás de una mesa al lado de 2 soldados romanos y rodeado? Un pillo. Todo el mundo vería, es más, déjame salirme de aquí. Todo el mundo vería detrás de una mesa, al lado de solo un pillo. Ahora, Jesús pasó por el mismo lugar, vio la misma mesa, vio a un hombre detrás de la mesa y vio a 2 soldados romanos acompañando a ese hombre detrás de la mesa. ¿Y qué fue lo que Dios vio? Dios vio a un discípulo en potencia llamado Mateo. ¿Negaba esto la realidad? No, no la negaba. Era caer en la trampa de pensar que era importante hacernos de una ilusión. No, Jesús estaba viendo la realidad, pero en la experiencia de la fe, hay consignas que los cristianos necesitamos internalizar. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el pecado crece, que la maldad crece, que la injusticia crece. Pero ¿sabe qué le añade la Escritura a esa realidad? Que donde abunda el pecado, ¿qué pasa? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. En lugar de Jesús mirar pecadores candidatos al infierno,
¿Sabe lo que dice la Escritura? Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Sea salvo por él. Jesús obviamente vio a hombres que cuando les miró, sabía lo que ellos daban, sabía la actitud que ellos tenían, sabía los problemas que le iban a crear, que le iban a ocasionar. Pero Jesús, en lugar de ver lo que ellos eran, vio en ellos sus posibilidades. Y el hombre de Dios y la mujer de Dios en este tiempo no puede caer en la trampa de asumir una postura de mirarlo todo de manera grisáceo. Porque yo quiero que usted sepa que no pasa un segundo en la vida de nuestra tierra donde Dios no esté haciendo milagros. No pasa un segundo, no pasa un minuto en la vida de nuestra tierra donde Dios no está interviniendo. Claro que vamos a ver la realidad de nuestro contexto. Claro que vamos a ver los problemas que en nuestra tierra existen, las crisis que en nuestra tierra hay. Pero detrás de cada crisis que está aconteciendo, detrás de cada dificultad y detrás de cada problema, hay una manifestación del poder de Dios extraordinario, obrando en favor del plan y del propósito divino. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Lo que nosotros necesitamos hacer es mirar la vida con la realidad que la vida es. Pero no podemos permitirle a las circunstancias de la vida que nos quiten la esperanza, que nos quiten la confianza, que nos quiten la seguridad de nuestro Dios, que nos quiten el hambre y el deseo de ver milagros a través de las experiencias difíciles. Yo no tengo que caer en la trampa de la negación de las cosas. De hecho, yo no tengo que negar nada que realmente me esté sucediendo. Porque yo no creo que negando es que las cosas se resuelven. O sea, ese cuento que a veces yo escucho de alguna gente que uno le dice, mira, de hecho yo fui una vez a una actividad con unos hermanos y me regañaron porque vino una señora para acá a saludarnos y yo le miré los ojos y cuando le vi los ojos, yo inmediatamente, usted sabe que todo el mundo tiene un poquito de médico, ¿no? Yo le vi los ojos y le tiene conjuntivitis. Y cuando vino a salir, le dije, perdóneme que no le pueda dar la mano, pero es que usted tiene conjuntivitis. Y se lo dije con esa claridad, ¿verdad? Porque habían unos niños, yo tenía que cargar esos niños después. Yo le dije, mire, discúlpeme que usted le está dando, yo no le voy a dar la mano porque usted tiene conjuntivitis. Y me acuerdo que ella dijo, yo no recibo eso. Y los que estaban a mi lado, pues me dijeron, óyeme, yo creo que estuvo mal. Digo, ¿qué? ¿Lo de que no lo recibe o que yo no le diga nada? No, yo creo que estuvo mal eso de que tú no le di, mira, no le doy la mano porque aquí hay unos niños que yo estoy atendiendo. Y en un descuido mío, saludando a esta hermana, puede ser que yo toque un niño y el niño se lleve las manitas después a los ojos y ahí se le transmitió la conjuntivitis. Ahora, ¿por qué en lugar de ustedes censurarme a mí el que yo no le di la mano, por qué no le censuran a ella el que no lo recibe cuando ya lo tiene? Porque ya tiene la conjuntivitis. Y de hecho, uno de ellos me llamó, y no le voy a decir la expresión que me dijo, pero me llamó por la noche y me dice, ¿sabes qué? La llevamos al médico y en efecto tenía conjuntivitis. Y la metieron a un cuarto y la mandaron a medicarse y a atenderse los ojos. O sea, yo no tengo por qué negar lo que a mí me esté sucediendo. Yo creo que la finalidad de la fe no pretende negar lo que está pasando. Porque con negar lo que está pasando, yo no resuelvo absolutamente nada. Mire, si las cosas están malas, las cosas están malas. Si hay problemas económicos, pues hay problemas. Lo peor sería que haya problemas económicos y usted no se percate y siga gastando. Eso sería peor. Lo peor es que usted vea dificultades y usted no se percate de las dificultades y siga caminando hacia adelante en medio de las dificultades. Eso sería peor. Ahora, en la trampa en que como cristianos nosotros no podemos caer,
bajo ninguna circunstancia, ¿sabe cuál es? De interpretar las cosas adversas de la vida como nuestro acabose, de interpretar las cosas difíciles de la vida como si fueran nuestra destrucción, de interpretar las cosas adversas de la vida como si fueran a acabarnos, como si fueran a arruinarnos, como si fueran a destruirnos, porque en la experiencia de la vida cristiana, si bien es cierto, sabemos que no podemos negar las realidades de nuestra vida, aún es más cierto afirmar que Dios es el Dios que nos acompaña para que veamos milagros, para que veamos portentos, para que veamos su mano interviniendo en nuestro favor y obrando milagros en favor de nuestras vidas. Es este mismo Habacuc, que de momento descubre que la postura que él tiene, que la actitud que ha desarrollado, poco saludable, poco espiritual, poco esperanzadora, llana y sencillamente no le permiten mirar entonces con optimismo al Dios de la vida. No le permiten mirar con optimismo al Dios de la gracia. Mire, yo fui a visitar hace 2 meses atrás a un hombre en el hospital. Él se acercó a una hermanita de la iglesia. Ella estaba haciendo su práctica de enfermería en este hospital y obviamente ella le preguntó ¿qué cosas usted cree que yo puedo hacer por usted? Le preguntó ella a este hombre. Y este hombre le dijo: mire, si usted quiere hacer algo por mí, lo único que yo le pido es que usted haga que un día el pastor Moisés Román venga a verme, porque yo lo llevo escuchando muchos años por la radio, pero nunca he tenido la oportunidad de conocerlo. Y ella me lo comunicó a mí y me lo dijo, y me dijo: pastor, él desea conocerlo personalmente. Y le dije: esta misma semana yo lo voy a ir a ver. Así que hicimos el arreglo y nos encontramos. Ahora, yo estoy hablando de un hombre que no lleva un mes de hospitalizado, ni lleva 3 meses de hospitalizado, ni lleva 6 meses de hospitalizado, ni tampoco lleva 1 año, ni tampoco lleva 2 años de hospitalizado, ¿sabe? Y no se crea que lleva 3 años de hospitalizado, y mucho menos piensa usted que lleva 5 años de hospitalizado, ¿ah? Ni tampoco cree usted que llegó al número perfecto de la hospitalización y lleva 7 años de hospitalizado. Todavía lleva más. No lleva 8 años de hospitalizado, lleva 9 años hospitalizado, sin salir de un cuarto. ¿Y usted qué creía que era la última Coca-Cola, ¿no? ¿Y usted qué creía que era el último de la fila? Lleva 9 años hospitalizado. Este hombre recibió simultáneamente 3 descargas eléctricas de un transformador trifásico. Y cuando recibió la primera descarga eléctrica, lo único que dijo fue: Dios mío, no me dejes morir sin conocerte. Y ahí volvió de nuevo la segunda descarga eléctrica y cayó del lugar alto donde estaba al suelo, y allí volvió a gritar: Dios mío, no me dejes morir sin conocerte. Y recibió la tercera descarga eléctrica y volvió y gritó lo mismo, y cuando gritó lo mismo, el transformador explotó. De allí lo llevaron al hospital. Estaba quemado por dentro, perdió sus órganos, perdió su esposa. Cuando a mí me dieron el cuadro de él, yo iba como cuando uno camina en un funeral. Cuando entré a su cuarto, óigame, ese hombre me recibió con una sonrisa de oreja a oreja.
Me dijo: pastor, yo soy un hombre feliz. Yo soy un hombre lleno de gozo. Yo soy un hombre lleno de contentamiento. Es más, déjeme cantarle. Y me cantó un himno. Y mire que yo he escuchado ese himno en los labios del cantante que lo canta, ¿verdad? De este muchacho, de este hermano Berríos, de Dani Berríos. Y mire que yo lo he escuchado en infinidad de ocasiones, pero yo nunca lo había escuchado tan lindo como en los labios de un hombre que lleva 9 años de hospitalizado y lleva más de 40 operaciones en su cuerpo. Hablando de la esperanza, hablando del cuidado, hablando de la provisión divina, hablando de la gracia de Dios, hablando del amor de Dios, cómo Dios lo alcanzó en su amor y en su misericordia, estando al borde de la muerte, cómo la gracia de Dios lo alcanzó, cómo el Dios que le abrazó no le ha abandonado aun cuando la familia le abandonó. ¿Y qué diferencia hay entre este hombre y cualquiera otro? Que se quitó los lentes del negativismo y se puso uno de esperanza. Y cuando nos ponemos lentes de esperanza, entonces empezamos a ver con esperanza. Él no ha dejado de negar su realidad. Él sabe cuál es su realidad. De hecho, la razón por la que lleva 9 años hospitalizado es porque le faltan todavía un sinnúmero de operaciones más. Y luego de todas las operaciones que le faltan, le tomará qué sé yo cuánto tiempo más entrar en un proceso de recuperación para ver si puede caminar, porque lleva 9 años postrado en una cama. Pero ¿qué es lo que lo hace cambiar de actitud? ¿Qué es lo que lo hace? El haberse puesto lentes de esperanza. ¿Con qué espejuelos caminamos nosotros? ¿Qué forma y qué manera de visión, de visualizar la vida tenemos nosotros? ¿Por qué no podemos interpretar la vida con la realidad? No hay que negar la realidad. Si hace calor, hace calor. Y si hace frío, hace frío. Y si está lloviendo, está lloviendo. Y si hay enfermedad, hay enfermedad. Y si hay escasez, hay escasez. Pero ¿por qué no podemos cambiar la actitud? Y en lugar de caer en la trampa del lamento por la desgracia, no comenzamos a ver en la desgracia la gloriosa oportunidad de saber que el Dios que nos acompaña no permitirá que vivamos en el suelo todo el tiempo, sino que un día nos levantará y habrá un milagro a nuestro favor, y habrá un acto de gracia en favor de nuestra vida, y habrá un momento de intervención de Dios en favor de nosotros, donde veremos el milagro de Dios. ¿Sabe algo, querido? Lo que Dios le dijo a Habacuc que iba a hacer, decidió hacerlo. Le dijo: mira, yo voy a resolverte el problema tuyo, Habacuc. El problema tuyo es la maldad de esta sociedad, yo te lo voy a resolver. Yo voy a mandar a los asirios para que vengan y resuelvan eso. Dios lo hizo igual. Y mientras eso sucedía, Judá siguió en sus mismas actitudes, y siguió en sus mismos problemas, y siguió en sus mismas dificultades. Pero Dios trabajó con el corazón del profeta y le hizo saber que él no podía medir al Eterno como resultado de la circunstancia, porque Dios no es grande para mí nada más que cuando yo estoy en salud. Él es grande para mí cuando yo estoy en salud, y cuando estoy enfermo, Él sigue siendo un Dios grande. Dios no es grande para mí simplemente cuando yo puedo resolver los problemas económicos. No, Él es Dios grande para mí cuando puedo resolver los problemas económicos. Pero cuando no puedo resolver los problemas económicos, Él sigue siendo un Dios grande. Las circunstancias no definen al Dios al que tú y yo servimos. El curso de la vida de Judá siguió siendo la misma. Las actitudes del pueblo de Judá siguieron siendo las mismas. Pero Dios confrontó al profeta y le hizo saber que las circunstancias no determinaban el carácter divino.
que las circunstancias del pueblo no determinaban la función de su soberanía. Y cuando Dios confrontó al profeta, no hizo otra cosa sino que decirle: mijito, cámbiate de espejuelos. Y empieza a mirar las cosas con una óptica distinta. Y empieza a mirar las cosas de manera positiva. Y cuando Dios confrontó al profeta, mira qué efecto extraordinario vino en la vida del profeta. Él descubrió que ya no estaba bajo el control de las circunstancias. Él ya descubrió que los acontecimientos del momento no tenían por qué nublar su mente. Él descubrió que si los malos gobiernan por un tiempito, porque a fin de cuentas el control soberano se lo reserva Dios. Él descubrió, y él mismo dice: he comprendido al fin que el Señor tiene cuidado de lo suyo, indistintamente las circunstancias. El Señor tiene cuidado de lo suyo, indistintamente las adversidades. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado de situaciones difíciles, de momentos profundos de crisis, donde Dios se ha glorificado en medio de ella, donde Dios ha intervenido en medio de ella? Al final Habacuc descubrió que Dios es la fuente de su fuerza y Dios es la fuente de su alegría. Al final descubre que Él tiene altura y que esa altura es la altura donde Dios le ubica, donde Dios le pone. Y le pone, ¿sabe para qué? Para que Él pueda andar sobre ellas. Por eso el cambio de actitud en la vida de este profeta, que en el capítulo 1 no hace nada más que quejarse, que en el capítulo 1 no hace nada más que decirle a Dios: yo lo que veo es violencia, yo lo que veo es iniquidad, yo lo que veo es cómo el planeta se está destruyendo y tú estás fuera de él, yo lo que veo es que tú eres un Dios que no respondes a la oración, yo lo que veo es que tú no metes las manos en el problema de mi tierra, yo lo que veo es que llana y sencillamente aquí hay maldad y tú no apareces por ninguno de los 4 puntos cardinales de mi tierra. ¿Qué lo hizo cambiar de actitud? ¿Qué lo hizo llevar a una postura distinta? Donde al final dice: he llegado a la conclusión de que aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides en mis frutos, aunque no haya vacas en mi manada, aunque no haya trigo en mis sacos, aunque no haya ovejas en medio de los corrales, indistintamente cuál sea la circunstancia. Oiga, vamos a parafrasear eso: he descubierto en mi relación con Dios, aunque no haya dinero en la chequera, he descubierto en mi relación con Dios, aunque abra la alacena de mi casa y vea que no hay comida suficiente, a mí nunca se me olvidará, porque yo quiero que usted sepa, querido, yo quiero que usted sepa que yo no vengo de una cuna de oro, yo vengo de una casa de pobreza, de una casa de escasez, pero dentro de esa casa de pobreza y de escasez, yo viví las experiencias más hermosas y más íntimas con Dios. A mí nunca se me olvidará la oración de mi papá. Era una oración tan sencilla, cuando nos sentaba a la mesa con un poquito de arroz blanco, con un huevito frito, porque no había para más nada, no había ni siquiera para un amarillo, no había para tostones, no había para un pollo que costaba 33 chavos la libra. No había para eso. Pero allí, con un poquito de arroz blanco y un huevito nada más y un vaso de agua, mi padre hacía la oración más exquisita que yo he escuchado en mi vida y jamás se me olvidará. Él decía: gracias te doy, Padre, porque aquí se cumple lo que dice tu palabra. Mejor es el bocado a seca en la casa donde hay paz que el banquete en la casa donde hay contienda. Y cuando terminaba de hacer esa oración, decía a mis hijos: vamos a comer con agradecimiento a Dios. Ahora Habacuc traduce la experiencia de su vida para decir:
aunque no haya comida en la alacena, aunque no haya zapatos que ponerme, que se me hayan cerrado 2 o 3 negocios, con todo y ello, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Él es el que tiene el control bajo las circunstancias. Porque bajo ninguna circunstancia mi mente será nublada en medio de las crisis y en medio de las dificultades. Porque ahora descubro que Dios es el Dios que tiene el control soberano de las cosas. Y descubro que las adversidades de la vida no tienen otro propósito en el corazón del hombre y de la mujer que sirve a Dios, sino contar milagros y portentos de Dios en medio de esas adversidades. Ahora he comprendido que Dios tiene cuidado de mí. Ahora he comprendido que la fuente de mi alegría y la fuente de mi gozo y la fuente de mi contentamiento no es un carro, no es una casa, no es un trabajo, no es la ropa. La fuente de mi alegría y de mi contentamiento es Dios. Ahora he descubierto que Él me pone en una postura y en una posición de esperanza, y yo puedo caminar en medio de esa esperanza. ¿Y sabe cómo termina Habacuc su expresión? Él la termina diciendo: el justo por la fe vivirá. ¿Sabe? Hay una expresión del apóstol San Pablo que a mí me llama mucho la atención. Yo creo que es una de las expresiones que más choca. Él dice que él ha estado en procesos de esperanza contra esperanza. Cuando yo leo eso digo: Dios mío, esperanza contra esperanza. Porque uno puede tener esperanza contra dificultad, esperanza contra enfermedad, esperanza contra problemas, esperanza contra escasez, esperanza contra dolor. Pero note bien lo que Pablo está diciendo. No, yo he tenido inclusive esperanza contra esperanza. Dice: wow, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Esperanza contra esperanza. Pues ¿sabe lo que Pablo está diciendo? Hubo momentos en mi vida donde yo esperé un milagro de Dios hoy y el milagro no vino. Y en lugar de decir Dios no hace milagro, dije: no, es que el milagro no es hoy, el milagro es mañana. En lugar de atribularme, en lugar de pensar que se me habían acabado las oportunidades, en lugar de creer que ya no había nada para mí, yo simplemente reinterpreté el proceso para entender que si yo estoy en las manos dulces, si yo estoy en las manos tiernas, si yo estoy en las manos poderosas de un Dios maravilloso, Él no me defraudará. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá entendiendo y sabiendo, afirmando en su corazón que, si bien es cierto, hay momentos de dificultad, la promesa de Dios para nosotros es promesa de protección, es promesa de cuidado, es promesa de gracia, es promesa de paz, es promesa de provisión, aunque las circunstancias digan todo lo contrario. El miércoles pasado yo fui a una de las citas que tengo que ir semestralmente, porque cuando a usted le da catarro, pues va al médico y le receta la medicina y no le da cita para volverle a ver el catarro. Pero cuando a usted le da cáncer, los médicos oncólogos por lo general dicen: yo quiero verte o trimestral o semestralmente. Y desde luego, pues cada 6 meses hay que ir a la cita con un montón de procedimientos, de estudios. Y cada 6 meses yo tengo que ir donde el oncólogo. Ahora,
Cuando yo fui la primera vez donde el oncólogo, mi esposa me llevó, y ella es mi mejor testigo. Yo hubiera querido quedarme en casa. Yo tenía 2 semanas de haber recibido una operación de 90 puntos, y obviamente yo sentía como si me hubieran puesto unos garfios en la piel y me los estuvieran jalando hacia abajo. Y yo no quería ni moverme, yo no quería ni respirar. Yo prefería mejor jadear antes que respirar, porque respirar me producía dolor. Así que me tenía que levantar de mi cama, montarme en el carro. Ese día yo supe cuántos hoyos había desde Río Piedra hasta el Auxilio Mutuo. Yo los conocía todos al dedillo. Y desde luego, pues ahí montarme en el carro, llegar allá, y desde luego, pues cuando usted va a una sala de emergencia y hay 4 con fiebre, pero usted llega diciendo que le duele el pecho, usted lo meten para adentro de inmediato. Pero cuando los 5 les duele el pecho, pues entonces hay que hacer turno a ver cómo. Y yo estaba llegando a la oficina de oncología, donde todos los que están ahí estaban en la misma condición. Así que yo me tuve que sentar y dispararme como 2 horas, creo yo. A lo mejor mi esposa está diciendo que exagerado, porque para mí fue una eternidad. Pero yo creo que tuve que esperar como 2 horas allí en lo que se me llamaba. Pero ¿sabe qué me sorprendió? Me sorprendió es que cuando yo llegué, yo le entregué todos los documentos al doctor, y cuando el doctor los vio, él hizo esto, los miró los documentos, y digo, wow, un tumor canceroso de 5 libras. Wow. ¿Quién te operó? Fulano. Ah, sí, yo lo conozco, buen cirujano, yo fui su maestro. Ok. Siguió por ahí mirando, y de momento levantó la vista y me dijo, tú estás sano. Pero inmediatamente me dijo, veo que algunas áreas se quedaron sucias. Es un término que ellos usan para decir no se erradicó completo. Y yo creo que lo ideal sería entonces someterte a un procedimiento. Yo te voy a mandar a una consulta. Y le digo, doctor, yo le voy a decir con toda la, a mí no me interesa ningún tipo de terapia. Me dice, bueno, pero es obediente, vamos a entrar en el proceso. Entonces yo salí diciendo, pero ¿qué le pasa a este señor? Por un lado me dice que estoy sano. Claro, que era lo que yo esperaba escuchar. Nadie va en esas condiciones esperando de ella, dentro de 3 meses te liquida. Yo esperaba, eso era lo que yo esperaba escuchar. Pero decía, pero entonces por un lado me dice está sano, y por el otro lado me dice que me va a mandar ahora a la consideración de unas terapias que no son otra cosa que venenos al cuerpo para tratar de detener una condición. Me dijo, el mes que viene te quiero volver a ver. Entonces volví de nuevo al mes que viene. Entonces ahora miró, y de momento me mira y me dice, tú estás sano, pero esto está serio, y verdad, pues, dada esta circunstancia, todavía tú no has ido a la consulta. Le dije, no doctor, yo no he ido yo creo que deberías hacerlo, porque realmente esto amerita, tú sabes, por tu bien, y además son 30 terapias, que eso se hace rapidito. Y desde luego cuando llegué al lugar de las terapias, pues allá inmediatamente me dijeron 30 terapias le vamos a dar. Y yo hago unas preguntas, obviamente mi esposa es propagandista médico, me ha adiestrado en esa área. Hábleme de los riesgos y de los beneficios. Entonces, riesgos todo, beneficios que no se me caería el pelo. A mí me encanta hacer broma de las circunstancias. Le dije, doctor, yo lo hubiera conocido usted cuando tenía 17 años, para que usted me garantizara que no se me iba a caer el pelo, pero a estas alturas ya que me importa si no se me va a caer. Y desde luego vuelvo donde él, y cuando vuelvo donde él me dice, ¿cuál ha sido tu decisión? Le dije, mi decisión, doctor, es que no me voy a dar ninguna. Si llegó mi día, pero no me voy a dar ninguna. Claro, pero siempre rondó en mi cabeza, ¿por qué este doctor se atrevió a anticiparse a decirme que yo estaba sano? Si él es un profesional, es un profesor de oncología, ¿por qué se anticipa a decirme que estoy sano? Cuando ni siquiera había visto primero el caso, y luego cuando lo ve, su postura y su posición es contraria a lo que me está diciendo. Pero para yo saberlo tendría que preguntarle. Y obviamente yo no soy persona de preguntar mucho. Me gusta contestar más que preguntar.
Y ya sencillamente lo dejé ahí. Seguí yendo a las citas cada 6 meses. Pero me fui, el miércoles pasado. Y cuando fui este miércoles pasado, no me atendió él. Me atendió una doctora que está en su consultorio haciendo su práctica de oncología. Ella se me presenta, me dice, el doctor lo va a ver ahorita, pero antes permítame yo evaluarlo, porque yo estoy haciendo la práctica con el doctor y yo de todos modos le voy a consultar a él todo. Yo le entregué todos los documentos, los miró, hizo las anotaciones en el récord. De momento llegó el doctor y cuando el doctor entró, ella le dice, doctor, mire, aquí está el paciente fulano de tal edad. Y dice, sí, yo sé quién es. Oiga, me sorprendió porque todas las veces que había ido antes, él me preguntaba a mí que qué era lo que yo tenía. Ahora de momento sabía quién es. Sí, yo sé quién es. Él es el ministro, ¿verdad? Tú eres el ministro, el que te operaste por allá, por la Concepción. Sí, yo soy el ministro. Le dice entonces a la doctora, este hombre rompió todos mis esquemas. Este hombre rompió todo lo que son mis pensamientos clínicos. Digo, ¿ahora qué se trae? Y ella le dice, doctor, ¿por qué? Porque cuando este hombre vino aquí, este hombre me dijo así, me dijo, fui operado de un tumor canceroso de 5 libras, pero yo estoy sano. Y yo no se lo creí. Pero ahora tengo que llegar a la conclusión que está sano. Y yo dije, ahora sí es verdad. Yo nunca Usted se imagina yo decirle a un oncólogo, yo estoy sano. Yo nunca le dije tal cosa. Yo nunca le dije eso. Ni se lo dije la primera vez, ni se lo dije la segunda vez. De hecho, a mí me sorprendió que él, siendo un especialista, me lo haya dicho. ¿A qué conclusión llegué? A la esperanza contra esperanza. ¿A qué conclusión llegué? Que Dios lo usó. Que él dijo lo que clínicamente jamás hubiera dicho. Por eso dijo, este hombre me rompió todos mis esquemas como médico, como oncólogo. Imagínate, él llegó aquí diciendo que él estaba sano. Y en efecto, mire, está sano. Oye bien, las circunstancias adversas de la vida, de lo que te está pasando a ti, esas circunstancias adversas de tu vida nunca tendrán como fin tu destrucción. Nunca tendrán como fin aniquilarte. Nunca tendrán como fin acabar contigo. Nunca tendrán como fin acabar con tu sueño ni con tus esperanzas. Y si me muero, pato, pues mejor, porque te baja la presencia del Señor. Y no hay nada mejor que estar en la presencia del Dios del cielo. Pero lo que yo te puedo garantizar es que tu experiencia de crisis nunca será para aniquilarte. Siempre será para ver un milagro de Dios en favor de tu vida.